tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su serie En Esto Creemos. Y pues nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy halagados de que estén ustedes acompañándonos en esta ocasión y pedirles de favor que puedan compartir con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Y bueno, mi querido hermano y amigo, ya vamos avanzando, ya vamos a la mitad de esta serie y hoy tocaremos un tema muy interesante que es el número 14 y vamos a hablar acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. La semana pasada hablamos acerca del cuerpo de Cristo, la antepasada hablamos acerca de la iglesia y pues vamos en un orden cronológico para poder ir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y antes de empezar, quisiera que me acompañaran a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Y en esta ocasión, oh Padre, estamos pidiéndote de tu Santo Espíritu que nos ayude a entender la importancia del mensaje para que nosotros podamos ponerlo por obra. Ayúdanos, oh Padre, que cada uno de nuestros hermanos y amigos hoy puedan hacer una decisión que los lleve a la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Mi querido hermano y amigo, la unidad del cuerpo de Cristo es un tema muy interesante y muy importante porque nosotros como cristianos, nosotros como el cuerpo de Cristo debemos de estar unidos. Un órgano no unido al cuerpo de Cristo se muere. Una rama no unida al árbol se muere, se seca y se muere. Y quiero que me acompañen primeramente a leer el texto que traemos para abrir en esta ocasión, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17 y versículo 23. Juan, capítulo 17, versículo 23. Dice la palabra de Dios: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué texto tan revelador, mi querido hermano y amigo, tenemos aquí. Cristo Jesús en oración al Padre le decía: así como tú y yo estamos unidos, también ellos estén unidos contigo y conmigo para que sean perfectos en unidad. No sé cuántos de ustedes han hecho algún rompecabezas. Y en los rompecabezas pues están diferentes formas, diferentes piezas del rompecabezas que tienen que ir en cierto lugar. Si la pieza que tú tienes no va ahí, difícilmente va a embonar. Lo mismo sucede con esta pared de aquí atrás. Si hubiera algún ladrillo, algún bloque que no sea de la misma forma, sería muy difícil que embonara ahí y sería muy difícil que todo estuviera recto. Se tendría que cortar a la medida para que se viera muy bonito como se está viendo aquí. Entonces, la unidad tiene que ser perfecta. Y sigue diciendo: para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Mi querido hermano y mi querido amigo, Cristo Jesús nos ama, así como Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, vamos a un ejemplo muy interesante que se encuentra en el libro o en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Y aquí nos damos cuenta que el pueblo o la iglesia de Corinto no estaban unidos. Fíjense lo que ellos hacían y lo que ellos decían. Dice 1 Corintios 1, 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, es lo que dice Pablo acerca de la iglesia de Corinto, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Mi querido hermano y amigo, eso no puede suceder y tristemente sucede dentro de la iglesia. Tristemente sucedió dentro de la religión cristiana. Los decía la semana pasada y antepasada también, que muchas veces
nosotros leemos cierta cosa, nosotros leemos cierto texto y pensamos o decimos o predicamos, bueno, aquí dice así, pero yo creo que puede ser así o que puede ser de esta otra forma. Y empezamos y se empieza la división y es como dice aquí, unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo. Ahora imagínense ustedes las contiendas cuando había alguna junta y uno pensaba, porque decía yo soy de Cefas, pues Cefas piensa de esta manera, Cefas quiere que seamos así, pues yo voy en contra de él. Y venían los que iban con Pablo y decían, Pablo es un hombre recto, es un fariseo, es esto, es lo otro. Tienen que ser así las cosas. Y bueno, venían los que estaban, yo soy con Cristo. Y Cristo dice que pues tenemos que hacer las cosas así, así, así. Y total que nunca se ponían de acuerdo y nunca había unidad. Tristemente sucede. No solamente sucedió dentro de la religión cristiana, sino que también sucede dentro de cada una de las iglesias, cada una de las denominaciones que hay dentro de la iglesia cristiana. Nos hemos enterado tristemente de problemas que hay entre las iglesias, que problemas que hay entre unos hermanos y otros, que unos siguen a un pastor, que otros siguen a otro pastor. Mis hermanos, al único que nosotros deberíamos seguir para que nosotros estemos en perfecta unidad, como dice Juan, o como dijo Cristo Jesús en el libro de Juan, es estando unidos. Si no estamos unidos en un mismo pensamiento, en un mismo discernimiento, tristemente y desafortunadamente no estaremos unidos. Pero solamente en Cristo Jesús podemos unirnos. Solamente en su palabra podemos unirnos. Ahora, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos estar unidos, para que nosotros vayamos en un mismo camino, y desafortunadamente hay un dicho que muchas personas lo mencionan, lo repiten y que dice, todos los caminos conducen a Roma. Y tristemente, con ese mismo pensamiento, muchos de nosotros pensamos que todos los caminos van a llevar a Cristo Jesús. Pero no es así. El único camino que nos lleva a Cristo Jesús es su palabra. No nuestros pensamientos, no lo que nosotros podamos creer, sino lo que dice la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo nos diga cuando estemos nosotros estudiando. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a dirigir. Él es el que nos va a llevar por el camino correcto para que nosotros podamos ir y para que nosotros podamos llegar con bien, sin disensiones, sin pleitos, sin esa división que tristemente muchos de nosotros tenemos. Miren, vayamos al libro de Efesios para ver que lo que les estoy diciendo pues es correcto. Efesios capítulo 4 versículos del 3 al 6. Y vamos a ver que este agente, el Espíritu Santo, Él es el que nos guía. Él es el que debe mantener la unidad, pero muchas veces no hay unidad, no por culpa de Él, sino por culpa de nosotros, porque nosotros no le obedecemos, porque nosotros no nos dejamos guiar por Él. Miren lo que dice Efesios 4, del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Les contaba hace algún tiempo atrás, no sé si fue hace 2 semanas o 3 semanas, cómo tristemente nos dimos cuenta o tuvimos una experiencia sumamente desagradable. Dentro de la iglesia, 2 hermanas que ya tenían problemas, no solamente dentro, sino fuera de la iglesia, y el problema lo trajeron dentro, y mientras estábamos estudiando, empezaron a decirse de cosas una a la otra, llegaron a los gritos, y tristemente ese fue un día sumamente desagradable, sumamente vergonzoso para todos los que estábamos ahí, en lugar de que hubiera paz entre nosotros y por medio del Espíritu Santo, que es el que nos vincula a la paz, preferimos que nuestro orgullo quede intacto a nosotros arrodillarnos o humillarnos ante los demás para que por esa paz nosotros podamos tener esa unidad que es la que Dios quiere. Eso no quiere decir que no vayamos nosotros a levantar la voz cuando vemos algo malo.
Pero cuando traemos el problema dentro de la iglesia, por problemas que tienen allá afuera, deberían de platicar con el pastor, no traer el problema ante todos y deberían llegar a un término bueno para que la unidad de la iglesia de Cristo no se rompa. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué interesante, mi querido hermano y amigo. El apóstol aquí menciona la unidad. Un Padre, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Pero quiero repetirles nuevamente, nuestro orgullo, nuestro querer ser más que los demás o querer aparentar que hemos descubierto una nueva luz, tristemente nos manda a que nosotros nos perdamos, a que nosotros causemos esa división. Ahora, el Espíritu Santo seguramente trabaja en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo trabaja y es cuestión de nosotros que nosotros lo escuchemos y cuando lo escuchemos, obedezcamos. ¿Pero qué hacemos? No queremos obedecer. Y así la unidad de Cristo, no por culpa de ellos, sino por culpa de nosotros, no se lleva a cabo. Miren, vayamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Fíjense en quién trabaja. Ya vimos que el Espíritu Santo es el que trabaja dentro de la iglesia. Ahora veamos en quién trabaja el Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué interesante, porque dice que aunque cada uno de los miembros que nosotros tenemos en nuestro cuerpo pertenecen al cuerpo y todos tienen que ir en el mismo camino, aunque tienen diferentes funciones, la mano derecha, con ella puedo escribir, con la izquierda no puedo escribir, pero no porque la derecha sí pueda y la izquierda no, la derecha va a decir yo soy mejor que tú. ¿O qué pasaría si de repente mi pie izquierdo quiere ir para atrás y mi pie derecho quiere ir para adelante y no se ponen de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, habría un caos en mi cuerpo, pero no porque el derecho o porque el izquierdo sea más útil, vamos a decirlo entre comillas, va a ser mayor que el otro. Cada uno tiene su función para que en unidad formamos ese cuerpo y vayamos por el mismo camino. Vayamos y caminemos bien, vayamos y no nos vayamos a caer. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Así nosotros, siendo muchos, todos somos diferentes, mis queridos hermanos. Fuimos creados a la imagen de Dios, pero tenemos diferente carácter. Tenemos diferente temperamento. Incluso muchos de nosotros somos de diferentes países, pero no porque seamos de diferentes países, tengamos diferente carácter o diferente temperamento, no vayamos a ir al mismo lugar. No vayamos con nuestra mente a tener la misma meta de cada uno de nosotros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Formamos el cuerpo de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Unos quieren agarrar para un lado, otros quieren agarrar para el otro. Y dice un dicho muy conocido, divide y vencerás. Y es lo que Satanás ha hecho. Es lo que Satanás ha estado haciendo. Cristo Jesús dijo, el que no está conmigo o el que no recoge conmigo desparrama. Y tristemente, Satanás es el que desparrama. Es el que mete ideas aquí en nuestra cabeza y nos hace que nosotros vayamos por diferentes lugares. Y aquí se formó
la iglesia del color rosa, aquí se formó la iglesia del color azul, aquí se formó la iglesia del color verde, aquí la del color blanco, aquí la del color negro, y cada quien estira para su iglesia. Pero, mi querido hermano y amigo, la palabra de Dios, aquí a todos y cada uno de esos diferentes grupos que se han formado durante todos estos años, durante estos siglos, la palabra de Dios nos manda y nos alinea a un solo color, vamos a decirlo de esta manera. Es lo que hace, pero nosotros, nuestro orgullo, no lo queremos soltar. Decimos, no, aquí dice esto, yo creo que es esto, y ahí me quedo. Miren, mi querido hermano, no sé si a ustedes les ha pasado o les ha sucedido, pero yo en los años que tengo dentro de la iglesia y escuchando la palabra de Dios, muchas veces escucho predicadores de otras denominaciones, evangélicos, y la mayoría de ellos, si no es que todos, hablan y predican de que hay que guardar los mandamientos de Dios. Pero yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿por qué si ellos predican que hay que guardar los mandamientos de Dios, no los guardan? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Decimos una cosa, predicamos una cosa, pero con nuestras acciones hacemos otra. Y yo les he preguntado a muchos de ellos, ¿por qué si usted dice que hay que guardar los mandamientos de Dios y el cuarto mandamiento dice que es el sábado y que hay que guardar el sábado y usted no lo guarda? Y se los pregunto en amor, no se los pregunto juzgándolos. Y dice, no, es que fueron clavados en la cruz o dan muchas excusas. Pero la palabra de Dios no dice eso. Incluso su predicación, en ese caso, sería contradictoria. Porque primeramente predicaron que hay que guardarlos y después en una explicación dicen que no. ¿Se da cuenta? No hay unidad. ¿Por qué? Porque solamente usamos la palabra de Dios para nuestro beneficio. Miren, vayamos al libro de Efesios. Regresemos al libro de Efesios, capítulo 4, donde estábamos hace un momento, pero ahora en el versículo 13. Efesios, capítulo 4 y versículo 13. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, es muy interesante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere, mi querido hermano y amigo, que nosotros, con el transcurso de los años, con el transcurso del tiempo, con el estudio que nosotros tengamos, con el escuchar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es la fe? Creer en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Creer en que Cristo Jesús vino y murió por nosotros y por esa muerte tenemos vida eterna. Hace un momento les hablaba acerca de este rompecabezas. Si esa partecita, esa pieza que tú tienes ahí, no es perfecta a la que te falta ahí y tú la quieres meter a la fuerza, jamás va a caber. Pero si esa partecita, esa pieza es perfecta a la que te falta ahí, cuando tú la pones, vas a ver todo el panorama. Pero tiene que ser perfecta. Tiene que embonar exactamente en ese lugar donde te falta una pieza. Y es lo que Dios quiere que seamos. Y este es el rompecabezas. Y no solamente porque sea un rompecabezas de que cada pieza de nosotros nos deberíamos unir y formar el cuerpo de Cristo, sino porque también rompe muchas cabezas, mis queridos hermanos. Porque si tú estás unido con Cristo o dices estar siguiendo a Cristo, pero te está diciendo otra cosa aquí, de lo que tú estás haciendo, mi querido hermano, no solamente va a romper tu cabeza, también va a romper tu orgullo, también va a romper todas tus malas creencias, todos tus malos pensamientos. Él quiere que nosotros nos unamos en Cristo Jesús, pero también que nos unamos en la fe, en su palabra. Ahora, mi querido hermano y amigo, ¿de qué manera será que
esta unidad debería o es esencial para que se cumpla esa misión. Miren, vayamos al libro de Juan, vayamos al libro de Juan, al capítulo 17, Juan 17, 21 y 23. El 23 lo leímos al principio, vamos a leer el 21. Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, lo que estábamos hablando, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínense, mi querido hermano y amigo, si Dios y Cristo Jesús, o el Padre y Cristo Jesús, no hubieran estado unidos en el mismo pensamiento y yendo por el mismo camino y yendo a la misma meta, y ya estando Cristo Jesús aquí hubiera dicho: Señor, mira, tú dijiste que tenía que morir, pero ¿qué tal si en lugar de morir nomás me desmayo y hago como que me morí? ¿O qué tal si en lugar de crucificarme, pues nomás me desaparezco y dicen que morí, y después me aparezco y decimos que me aparecí, que resucité? ¿Qué tal si hacemos? Dios no quiere eso. Dios quiere, y el plan de Él, los dos estuvieron de acuerdo, junto con el Espíritu Santo. Y estuvieron de acuerdo para seguir ese plan, para poder llegar y derrotar a Satanás. Y Cristo Jesús, recordemos, cuando Él estaba a punto de morir y fue al Getsemaní y oraba y le decía: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería morir porque Él sentía miedo, pero Él también sentía esa responsabilidad de haber tomado esa decisión. Y dice: pero, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y así debería ser, mi querido hermano y amigo, cuando tú ves que dice azul y ya te han dicho muchas veces que es rosa, o que es verde, o que es blanco, o que es negro. Decirle: Señor, yo sé que me han dicho, pero aquí dice que es azul. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero obedecerte. Yo quiero seguirte. Ayúdame a cumplir. Y así fue con Cristo Jesús. Miren, vayamos al libro de 1 Corintios. Al 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Para ver qué es lo que dice la palabra de Dios también aquí. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Qué interesante. Les ruego, mis hermanos, que todos hablemos una misma cosa. No puedes tú hablar azul. No puedes tú hablar rojo. No puedes hablar tú rosa o verde o blanco o negro. Si aquí dice un color. Si aquí dice azul, tienes que hablar azul. No puedes hablar rosa, no puedes hablar verde, no puedes hablar blanco o negro. Dice azul, tienes que hablar azul. Y sigue diciendo: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué vas a hacer, mi querido hermano y amigo, cuando te encuentres, si es que no lo has hecho, con una revelación de Cristo Jesús aquí en su palabra? Y esa revelación dice lo contrario de lo que te han enseñado, o lo contrario de lo que tú has enseñado. Miren, esta semana, o la semana pasada, mejor dicho, encontré una noticia en Honduras. Un pastor le llegó un folleto, él lo empezó a estudiar, y este pastor se dio cuenta que todo lo que él había estado enseñando por muchos años había estado equivocado. Él podía haber dicho: bueno, quién sabe quién hizo este folleto, lo voy a tirar, yo voy a seguir predicando.
Pero quiero decirles, mi querido hermano y amigo, que este hombre era un hombre de Dios, o es un hombre de Dios. Y dijo, wow, yo nunca había visto esto. Yo nunca lo había pensado así. Yo nunca lo había visto así. Y buscó la iglesia que predicaba esa verdad. Empezó a estudiar. Empezó a estudiar y a predicar en su misma iglesia. Empezó a estudiar y predicar con los hermanos que estaban ahí. Y finalmente les dijo, mis queridos hermanos, hemos estado equivocados y he estado predicando mal muchas veces con ustedes. Hoy quiero decirles que voy a formar parte de la iglesia verdadera. Ustedes son libres de seguir no a mí, sino lo que dice la palabra de Dios. Era una iglesia más o menos de 80 miembros. Para su sorpresa y para honra y gloria de Dios, 60, 70 hermanos, personas de la iglesia, decidieron seguir lo que la palabra de Dios decía. Los demás, los otros 20, 15, no sé cuántos hayan sido más, se fueron a otra iglesia. Pero él decidió seguir la iglesia verdadera de Dios. Aquella, como ya la estudiamos, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y ahora esa iglesia cambió su nombre y ahora esa iglesia adora a Dios en el verdadero día de reposo. Esa es la unidad, mi querido hermano y amigo. Esa es la unidad. Cuando tú te das cuenta por el Espíritu Santo que tú has estado equivocado, rompe, mi querido hermano y amigo, con tu orgullo. Humíllate ante Dios y di, estuve equivocado. Y reconoce ante tus feligreses que has estado equivocado. Pero, ¿cuántos, tristemente, a pesar de ver la verdad, no la quieren ver? Hace algunos años atrás, estudiando con un pastor, no muy lejos de aquí, emocionado estaba este pastor y llegamos a el punto donde él tenía que tomar una decisión. Él tenía que tomar una decisión y cuando le preguntamos, él dijo, hermanos, todo lo que ustedes me han enseñado con la Biblia, no hay forma de refutarlo o de debatirlo, dice. Ahí lo dice. Pero dice él, ¿pero quién me va a pagar a mí $600 por semana? Que es lo que yo estoy ganando aquí con estos hermanos. Ellos me pagan $600 por semana por predicarles el domingo, predicarles el miércoles y a predicarles a veces en otros días. Para nuestra tristeza, pues este pastor decidió por el dinero, decidió por la comodidad, a decidir por Cristo. Y decidió seguir predicando lo que a él le convenía, no lo que la palabra de Dios decía y dice, para seguir con su feligresía. Y así hay muchos, mis queridos hermanos, que dicen, ¿quién me va a pagar todo esto? ¿No es acaso Dios el dueño de todo? ¿No es acaso Él? Qué triste es que nosotros muchas veces por el dinero, y no solamente hablo de pastores, hablo también de hermanos, incluso dentro de la iglesia, que en lugar de venir el sábado a la iglesia, se van a trabajar y quieren acallar su conciencia diciendo, Señor, bueno, lo que gane ese día, te lo voy a dar de ofrenda. Dios no necesita de nuestro dinero. Él necesita y Él quiere que estemos unidos en perfecta armonía, mis queridos hermanos y amigos. ¿Cómo podemos nosotros entonces perseverar en la unidad? Miren, vayamos al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 14. Y este es un capítulo sumamente interesante. Es un capítulo sumamente revelador también. Que tristemente hay muchos que lo utilizan mal, por supuesto, para su propia conveniencia.
Miren lo que dice versículo 1 al 4. Romanos 14, 1 al 4. Recibid al débil en la fe, y es interesante, ahorita vamos a explicar esto, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mire, mi querido hermano y amigo, aquí se utiliza mucho estos textos y casi todo el capítulo para decir que podemos comer lo que nosotros querramos. Que tú no me juzgues porque yo como cerdo, o tú no me juzgues porque yo como ostiones o camarones o mariscos. No me juzgues. Aquí dice, mire, no os juzguen en lo que el bueno va a querer o va a comer o el otro va a comer. Pero lo que aquí se está hablando, mi querido hermano y amigo, y fíjense algo interesante, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esto es, dentro de la iglesia, mis queridos hermanos y amigos, había un problema. Los que estaban ya adentro, los judíos, pensaban y creían que porque ellos no comían ciertas comidas, eran mejor que aquellos que sí comían ciertas comidas. Pero no estamos hablando aquí de comidas inmundas y limpias, no. Aquí se está hablando, y más específicamente, se estaba hablando y se tenía un problema con respecto a los días de ayuno. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es que en los días de ayuno, unos decían que no se debería de comer ciertas cosas y otros decían que no se deberían de comer otras cosas. Y cuando llegaba el nuevo en la fe, que es lo que realmente quiere decir al débil en la fe, el nuevo, el que acaba de llegar, los que ya tenían tiempo y no comían ciertas cosas en los días de ayuno, veían como poco a los que por su poca fe, por su fe débil, no se abstenían de ciertas cosas. Y es por eso que dice, no, mis queridos hermanos, no es para contender. Uno cree que debe comer de todo, otro que es débil come de legumbres, y el que come no menosprecia al que come. Y fíjense lo que dice el 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que miramos, del Señor somos. Porque, dice el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Tenemos un mismo Señor y dentro de la iglesia nos estamos peleando. Y si dentro de la iglesia nos peleamos, imagínense, mis queridos hermanos, con otras denominaciones. Pero dice, no contiendas con aquellos que son débiles en la fe. No porque nosotros seamos o tengamos aparentemente mayor luz, vamos a ver menores a los que tienen menor luz. Porque es cuestión de cada uno de nosotros, cómo vamos alimentándonos. E incluso, mi querido hermano y amigo, dentro de la iglesia hay quienes son vegetarianos y ven menos a los que todavía comen carne. Y casi los condenan. Y yo le aseguro, mi querido hermano y amigo, que en el cielo va a haber gente vegetariana y va a haber gente que fue carnívora también. Que se va a perder gente vegetariana también. Así como también se va a perder gente que come carne. Pero el problema es que los que no comen carne se creen más que los que sí comen. O los que no celebran ciertas fiestas, como la Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, todo eso, creen que por ellos no celebrar pueden y tienen el derecho de apuntar el dedo a los hermanos que sí lo hacen. No contendáis, dice. ¿Dónde está la unidad? No hay unidad. Y sabe, mi querido hermano y amigo, Hitler, según lo que leí yo, era vegetariano.
¿Y qué fue lo que hizo? Mató a millones de judíos. Entonces la alimentación no tiene nada que ver con esto, mi querido hermano, con la unidad. Cuando llegue el debido momento para aquellos que están débiles en la fe, Dios les va a decir lo que tienen que hacer. Ellos van a decidir si lo hacen o no lo hacen. Si se aferran o no se aferran. Y sigue diciendo el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El atacar a otros, mi querido hermano y amigo, porque coman o no coman, dice que no edifica, al contrario, divide. Y hoy en día, tristemente, lo repito, hay muchos que critican a otros que son débiles en la fe porque hacen o no hacen ciertas cosas. Preocúpate por ti, mi querido hermano. La salvación es individual, es para cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que no tengamos la responsabilidad de predicar lo que dice la palabra de Dios, de predicar lo que es correcto. Eso no quiere decir que no lo hagas, mi querido hermano y amigo. Pero cuando estás atacando, y lo leo casi todos los días en las diferentes redes sociales, que se atacan unos a otros, unos porque comen, otros porque no comen, unos porque celebran, otros porque no celebran. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad? Ahora, mis queridos hermanos y amigos, ¿cómo es que siendo diferentes? Yo creo que ya más o menos explicamos eso. ¿Cómo es que siendo diferentes podemos tener unidad? ¿Cómo es que teniendo pensamientos diferentes podemos estar unidos? Miren, vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Está adelantito de 1 y 2 de Corintios. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. Gálatas 3, 26 al 28. Dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos nosotros, mis queridos hermanos y amigos, somos uno en Cristo Jesús. Aquí lo dice la palabra de Dios. Ya no hay mexicano, ya no hay salvadoreño, ya no hay americano, ya no hay canadiense, ya no hay europeo, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay con papeles o sin papeles, ilegal o legal. Todos somos, cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús y revestidos, dice, de Él. Sin embargo, tristemente, seguimos haciendo distinción. No es hasta que entendamos esto, de que todos somos uno en Cristo Jesús, vamos a dejar de ver como menos a los mexicanos, o a los salvadoreños, o a los guatemaltecos. Y tal vez hasta nosotros muchas veces podamos contribuir viendo como mayores a los de color blanca, a los europeos, y nosotros viéndonos como menores. Cuando no es así, mi querido hermano y amigo, todos somos uno en Cristo Jesús. Ya nacionalidad, estatus social, hombre, mujer, libre, esclavo, ya eso se acabó. Se acabó porque somos uno en Cristo Jesús. Quiere Dios que nosotros estemos unidos como es su cuerpo. Ahora, mi querido hermano y amigo, Satanás es muy astuto.
Satanás es muy astuto y sabe que si él mantiene a la iglesia dividida, como ya lo he escuchado muchas veces, que dice, no, pues si ahí se están peleando a cada rato. Si ahí son una bola de hipócritas. Ahí son esto, ahí son lo otro. Ahí hacen esto, ahí hacen lo otro. Cuando nosotros, en lugar de estar unidos, estamos desunidos, la gente afuera nos ve. El mundo nos ve. Y cuando ve que estamos en desunión, ¿para qué quiero ir? Ya tengo suficiente con los problemas que tengo en mi casa. Ya tengo suficiente con los problemas que tengo en mi trabajo. ¿Para qué voy y me voy a unir a una iglesia donde también hay muchos problemas, donde no hay unidad, donde están siempre peleándose? ¿Para qué voy a ir para allá? Mejor me quedo aquí. Miren, vayamos rápidamente al libro de Juan, ya para terminar. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. Juan 13, 35. Dice la palabra de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conoceremos, en esto el mundo se va a dar cuenta si somos de Cristo Jesús, si estamos unidos. En esto sabrá el mundo si somos discípulos de Cristo Jesús, si tuvierais amor los unos con los otros. Y cada vez que predico y cada vez que estudio con una persona que no es de mi denominación o de mi religión, yo lo hago con mucho amor. Siempre busco las mejores palabras para no ofenderlo, para que no se sienta mal, para que lo único que hable sea la palabra de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviéramos amor los unos con los otros. Y el amor es el que nos une. En lugar de pensar en lo que hace o no hace, dijo Cristo Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y si eso es entre nosotros o con nosotros mismos, mucho mayor en la iglesia. No estés apuntando con el dedo a los demás hermanos, porque dice un dicho que cuando tú apuntas con el dedo, los otros tres apuntan contigo. Quita la viga que tienes aquí antes de querer quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Solamente así podemos estar unidos y solamente así podemos dar un buen ejemplo al mundo para que conozcan a Cristo Jesús, para que vengan a Él y para que también obtengan este regalo precioso de la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.